Ahora tengo mucho tiempo para pensar. Reflexiono sobre mi vida, sobre el porqué de las cosas, sobre qué hubiera ocurrido si los hechos que me han traído hasta aquí hubieran sido otros y con consecuencias muy distintas. Y dada mi situación, si no hubiera sido mejor tomar otras decisiones. Porque estoy convencida de que los acontecimientos se suceden en una estricta concatenación, en todo el universo y desde siempre. De modo que la más leve alteración hubiese bastado no solo para que no hubiese existido yo, sino para que ni siquiera hubiese existido el universo. Frente a los chamanes que creen saberlo todo, yo creo que sabemos muy poco. Ahora me pregunto, ¿por qué empezó todo? ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? La más absoluta nada. Mi biografía se pierde en el misterio, pues no he logrado recordar las circunstancias que me llevaron a las costas de este lugar remoto. Nunca conseguí saber la causa de mi naufragio, ni tampoco por qué embarqué, a dónde me dirigía o qué corrientes me arrastraron hasta este lugar. Lo cierto es que desperté una mañana sobre la arena sin recordar absolutamente nada de mi posible vida anterior. Lo había olvidado todo, absolutamente todo. El mundo era nuevo para mí y la sensación de desamparo total. Por eso, nunca podré agradecer suficientemente a quienes me rescataron las atenciones que tuvieron conmigo. Ellos me recogieron, alimentaron y cuidaron durante años. Fue en la hermandad donde aprendí cuanto sé, porque mi total amnesia me obligó a partir de cero. Así aprendí de los viejos chamanes a seguir el recto camino que debía conducir a la sabiduría. Mi vida transcurrió durante años sin sobresaltos ni preocupaciones. Es más, llegué a considerarme realmente privilegiada, pues de todos recibía halagos y buenos augurios. El chamán vaticinaba incluso que un día alcanzaría una dicha reservada a los elegidos, pues mi llegada tenía signos de haber sido milagrosa. Como en la comunidad reinaba siempre una paz absoluta, daba largos paseos para combatir el tedio. Durante ellos pensaba mucho. Era dichosa, aunque tengo que confesar que me resultaba muy penoso encontrarme de vez en cuando con alguno de esos innombrables que arrastraban pesadas cadenas. Esos seres despreciables para la hermandad, que habían sido apartados del grupo para impedir que su pecado contaminase a los miembros sanos. Fue precisamente en una de esas plácidas andaduras cuando, ante un cruce de caminos, me encontré en la tesitura de elegir uno de ellos. De pronto, caí en la cuenta de que también hay un momento en la vida en que se debe decidir entre la libertad
o la esclavitud, entre creer en lo que todos los que te rodean creen o buscar por uno mismo las referencias. Ante mi estupor, ese pensamiento fue abriendo camino a otros que, por desgracia para mí, chocaban frontalmente con la ideología de la secta y el orden preestablecido. Por eso, consciente del riesgo que esto suponía, enseguida me refugiaba en las ideas que se me habían enseñado. Pero, tal vez para mi desgracia, la puerta de la jaula se había abierto. A partir de ese día se fueron incrementando mis dudas sobre cuánto había aprendido. Y no solo eso, sino que comprendí que es precisamente la duda la clave de todo. Así empecé a no tener tan clara la veracidad de los hechos extraordinarios que, según los chamanes, lo explicaban todo. A pensar si no habrían sido seres humanos como yo quienes alumbraron los textos mistéricos que eran la referencia del clan. Pasé un periodo de intensa zozobra. ¿Qué hacer? ¿Seguir las creencias aprendidas y que tanta paz y tranquilidad me habían proporcionado hasta entonces? ¿O romper con todo, pese al riesgo que conllevaba, y poner mis esperanzas en mi limitada capacidad racional como única tabla de salvación? La decisión llegó por sí sola la noche del solsticio. Cuando el sol se ocultó, una turbamulta eufórica se presentó en mi choza. Me hizo beber alguna pócima y me llevó ante el gran chamán que oraba fervoroso frente al fuego sagrado. Pasado un buen rato y con extrema solemnidad y parsimonia, se volvió hacia mí y mirándome fijamente me dijo: «Oh, joven virgen de las aguas, fuiste enviada por los dioses para interpretar sus designios. A partir de este momento, tendrás el honor de quedar consagrada a su servicio y podrás acceder a los etéreos caminos del ultramundo». Atónita ante lo que ocurría, y tal vez bajo el influjo del brebaje, se produjo en mi interior un extraño proceso mental. De pronto, los objetos cobraron un sentido distinto. Perdieron su apariencia vulgar y comencé a verlos en otra dimensión, a darme cuenta de que lo extraordinario e increíble no era la falsa parafernalia de la ceremonia, ni las historias que me habían contado, sino la realidad en sí misma. Comprendí de golpe que la sola existencia del más humilde objeto supera la ficción más desbocada, y que lo extraordinario no eran los supuestos hechos fabulosos que me habían contado, sino que el verdadero milagro estaba ante mis ojos y la auténtica belleza en la naturaleza misma, como manifestación que es de un absoluto que se esconde tras ella y que es en sí mismo enigmático. Veía la ceremonia como un espectáculo carente de sentido. Y al elevar la vista hacia el cielo estrellado, comprendí que del mismo modo que los astros son solo el rescoldo lumínico de algo que fue, aquello que percibimos es la superficie de lo que realmente hay, y que eso aparentemente tan evidente que llamamos mundo, únicamente existe en la mente de cada uno, pues lo verdadero se oculta tras ese velo de apariencia que desaparecerá con nosotros. Ahora entendí aquella vieja historia del niño que trataba inútilmente de verter el océano en un hoyo de la playa. Jamás seremos capaces de descifrar el gran porqué,
ya que lo que nos aparece, el mundo, el universo entero, es solo el zaguán del abismo, la apertura hacia el gran enigma, hacia aquello que muy probablemente jamás conoceremos. Ante mis ojos, el chamán se transmutó en payaso y la ceremonia embufonada. No pude más y grité. Fue un grito desgarrador, tan estremecedor que hizo enmudecer a la multitud y dejó pasmados a todos. «Basta de palabras absurdas y ritos sin sentido», exclamé. «Estáis sustentando vuestra esperanza en falsos supuestos y trampantojos engañosos. Habéis vendido vuestra alma libre por el plato de las lentejas del conformismo, dejando que sean otros los que piensen por vosotros». El orbe entero pareció caer sobre mí. Mis palabras fueron censuradas por el Gran Consejo y declaradas impías. Fui condenada a 1000 latigazos, pues en la hermandad únicamente los integrantes de este órgano pueden dictar el pensamiento verdadero. El castigo fue duro, pero pude soportarlo gracias a que mi verdadero yo estaba lejos, liberado del yugo que imponen aquellos que se declaran investidos del don de la absoluta clarividencia y se arrogan la potestad de subyugar conciencias, ahogando con soflamas la sagrada libertad del pensamiento. He comprendido que hasta el más liviano grano de arena esconde en sí el secreto de lo absoluto. Hoy, perdida la confianza del clan, ya no gozo de los privilegios de los que tanto tiempo disfruté. Jamás seré la gran sacerdotisa de la hermandad, pero a cambio, mi mente se ha abierto como si la luz hubiese penetrado en ella para espantar las tinieblas que la habían oscurecido hasta entonces. El misterio es mucho más profundo de lo que las mentes raquíticas de los chamanes intuyen cuando crean falsos ídolos y que no son en el fondo más que su propio reflejo sobredimensionado. La verdad está muy lejos de lo que imaginan. Porque, ciertamente, el hombre habita el ser, pero además se intuye que hasta el ser mismo, en toda su rotundidad, es solo algo que flota, como un trozo de corcho mecido por las olas en la infinitud de lo absoluto, en el océano de lo inabarcable. Ese ámbito es algo tan enigmático que al tratar de pensarlo, no solo la lógica salta hecha pedazos, sino que también la imaginación fracasa. ¡Qué absurdo pretender solucionar el gran enigma mediante supuestos imaginarios! ¡Qué osadía intentar penetrar en el algoritmo de lo que se esconde tras los últimos interrogantes a los que la razón nos lleva! Aunque pese a todo, es cierto que en esos límites del abismo donde el vértigo estremece, se intuye ese algo por el que tantos se preguntaron, el supremo ¿por qué?, para el que el intelecto carece de conceptos y el lenguaje naufraga entre palabras. He tardado en comprenderlo, pero ahora sé que los grandes conflictos tienen su origen en la intolerancia de quererse en posesión de verdades absolutas. Creo que solo cuando los humanos nos convenzamos de nuestra incapacidad para saber de lo absoluto y reina la tolerancia, la solidaridad e incluso el amor al prójimo que ya propugnaban otros grandes hombres a lo largo de la historia, será posible la convivencia en paz entre los pueblos de la tierra. Sin duda estos acontecimientos han cambiado mi vida, pero estoy en paz. Ahora puedo recorrer libremente los inmensos territorios del pensamiento.
Es cierto que he perdido la tranquilidad y la falsa seguridad de la que antes disfrutaba, pero a cambio se han desvanecido las cadenas que me impedían gozar una vida auténtica. Y con la mente ya liberada de prejuicios, he llegado a la conclusión de que las normas que han de guiar mi vida son la tolerancia, la solidaridad y el respeto con mis semejantes, y alcanzar la mayor felicidad posible. Paradójicamente, es aquí y ahora donde me siento por fin verdaderamente dueña de mi vida.